Trastornos del control endocrino. Alteraciones de la función tiroidea. Una alteración de la función tiroidea puede representar una condición hipofuncional o hiperfuncional. Los trastornos de la tiroides pueden deberse a un defecto congénito del desarrollo de la tiroides o pueden desarrollarse en una fase posterior de la vida con inicio gradual o súbito. Hipotiroidismo. El hipotiroidismo puede presentarse como un defecto congénito o adquirido. El hipotiroidismo congénito se desarrolla durante el periodo prenatal y ya existe en el momento de nacer. El hipotiroidismo adquirido se desarrolla por efecto de algún trastorno primario de la glándula tiroides o puede ser secundario a un problema hipotalámico o hipofisario. El hipotiroidismo congénito es una causa frecuente de retraso mental prevenible. Afecta alrededor de 1 de cada 4.000 neonatos. El hipotiroidismo en el neonato puede derivar de una carencia congénita de la glándula tiroides, de anomalías de la biosíntesis de las hormonas tiroideas o de la secreción insuficiente de TSH. Cuando existe ausencia congénita de la glándula tiroides, el neonato puede parecer normal y tiene funciones normales al nacer debido a que las hormonas son provistas in útero por la madre. Las hormonas tiroideas son esenciales para el crecimiento normal y el desarrollo cerebral, casi la mitad del cual ocurre durante los primeros 6 meses de vida. En caso de no recibir tratamiento, el hipotiroidismo congénito induce retraso mental y compromete el crecimiento físico. Las manifestaciones del hipotiroidismo congénito no tratado se conocen como cretinismo. Sin embargo, el término no aplica para el neonato con desarrollo normal en quien se instituye tratamiento de restitución de hormonas tiroideas poco después del nacimiento. Por fortuna, se han instituido pruebas para detección neonatal con el objetivo de identificar el hipotiroidismo congénito durante el periodo neonatal temprano. El hipotiroidismo congénito se maneja mediante restitución hormonal. La evidencia indica que es importante normalizar las concentraciones de T4 con tanta rapidez como sea posible, debido a que el retraso se acompaña de un desarrollo psicomotor y mental más insuficiente. El hipotiroidismo adquirido en niños mayores y adultos genera una disminución general de la velocidad de los procesos metabólicos y mixedema. El mixedema implica la presencia de un tipo de edema mucoso que no genera godete y que deriva de la acumulación de una sustancia mucopolisacárida hidrofílica en los tejidos conectivos de todo el organismo. El estado hipotiroideo puede ser leve o solo manifestarse unos cuantos signos y síntomas, o pueden avanzar hasta convertirse en una condición con desarrollo de angioedema que pone en riesgo la vida. El hipotiroidismo adquirido puede ocurrir por la destrucción o la disfunción de la glándula tiroides, es decir, hipotiroidismo primario, y puede ser un trastorno secundario generado por una anomalía de la función hipofisaria, o bien puede ser un trastorno terciario provocado por la disfunción hipotalámica. El hipotiroidismo primario es mucho más frecuente que el secundario, y obviamente que el terciario. Puede derivar de la tiroidectomía, es decir, de la extirpación quirúrgica del tiroides, o la ablación de la glándula con radiación. Ciertos fármacos y los medicamentos antitiroideos en dosificación continua pueden bloquear la síntesis hormonal e inducir hipotiroidismo con bocio. Las dosis elevadas de yodo, como por ejemplo en la ingestión o bien la administración de medios de contraste radiológicos que contienen yoduro, o el fármaco amiodarona de la clase 3 de antiarrítmicos, también pueden bloquear la producción de hormonas tiroideas e inducir bocio. La insuficiencia de yodo, que puede inducir bocio e hipotiroidismo, es rara debido a la utilización generalizada de la sal yodada y otras fuentes de yoduro en países en vías de desarrollo o países desarrollados. Sin embargo, se calcula que la insuficiencia de yodo afecta a 100 millones de personas en todo el mundo. La causa más frecuente de hipotiroidismo es la tiroiditis de Hashimoto, un trastorno autoinmunitario en el que la glándula tiroides puede destruirse por completo por medio de un proceso inmunitario. Se trata de la etiología principal del bocio y el hipotiroidismo en niños y adultos. La tiroiditis de Hashimoto es ante todo una enfermedad de la mujer. La evolución de la enfermedad es variable. Al inicio puede solo existir bocio. Al avanzar el tiempo, el hipotiroidismo suele hacerse evidente. Si bien el trastorno suele inducir hipotiroidismo,
puede desarrollarse un estado de hipertiroidismo en el periodo intermedio de la evolución de la enfermedad. El estado hipertiroideo transitorio se debe a la fuga de hormona tiroidea preformada a partir de las células dañadas de la glándula. La tiroiditis subaguda, que puede presentarse durante el periodo puerperal, llamada tiroiditis puerperal, también puede inducir hipotiroidismo. El hipotiroidismo puede afectar a casi todas las funciones corporales. Las manifestaciones del trastorno se relacionan en gran medida con dos factores: el estado hipometabólico, que deriva de la insuficiencia de hormonas tiroideas, y la afectación mixedematosa de los tejidos corporales. El estado hipometabólico, que se relaciona con el hipotiroidismo, se caracteriza por el desarrollo gradual de debilidad y fatiga, una tendencia a la ganancia ponderal, no obstante la pérdida de apetito e intolerancia al frío. Al tiempo que el padecimiento avanza, la piel se seca y se vuelve áspera, y el pelo se hace grueso y quebradizo. La cara se vuelve rolliza y los párpados edematosos, y se presenta adelgazamiento del tercio lateral de las orejas. La motilidad gastrointestinal disminuye, lo que genera estreñimiento, flatulencia y distensión abdominal. En ocasiones se observan retraso de la relajación de los reflejos tendinosos profundos y bradicardia. La afectación del sistema nervioso central se manifiesta por abotagamiento mental, letargo y alteraciones de la memoria. Si bien el fluido mixedematoso suele ser más evidente en la cara, puede acumularse en los espacios intersticiales de casi cualquier estructura corporal y es responsable de muchas de las manifestaciones del estado hipotiroideo grave. La lengua con frecuencia aumenta su volumen y la voz se vuelve de tono bajo y ronca. Es frecuente identificar síndromes de atrapamiento como el del túnel del carpo y otros, al igual que compromiso de la función muscular con rigidez, calambres y dolor. Los depósitos de mucopolisacáridos en el corazón inducen dilatación cardíaca generalizada, bradicardia y otros síntomas de alteración de la función cardíaca. El diagnóstico de hipotiroidismo se basa en el interrogatorio clínico, la exploración física y los estudios de laboratorio. En el hipotiroidismo primario, una característica es la presencia de concentraciones bajas de T4 y altas de TSH en el suero. Deben solicitarse pruebas de anticuerpos antitiroideos si se sospecha de tiroiditis de Hashimoto. El hipotiroidismo se trata mediante tratamiento de restitución con preparaciones sintéticas de T3 o de T4. El coma mixedematoso es una expresión de la fase terminal del hipotiroidismo que pone en riesgo la vida. Se caracteriza por la presencia de coma, hipotermia, colapso cardiovascular, hipoventilación y trastornos metabólicos graves como hiponatremia, hipoglucemia y acidosis láctica. La fisiopatología del coma mixedematoso implica tres aspectos principales: retención de dióxido de carbono e hipoxia, desequilibrio hídrico y electrolítico e hipotermia. La persona con hipotiroidismo grave no es capaz de metabolizar los sedantes, los analgésicos y los anestésicos y puede acumularse estos fármacos. La acumulación de estos puede precipitar el coma. El tratamiento incluye un manejo agresivo de los factores precipitantes, tratamiento de apoyo como el manejo de la condición cardiorrespiratoria, la hiponatremia y la hipoglicemia, y también la restitución tiroidea. La prevención es preferible al tratamiento e implica prestar atención especial a las poblaciones de alto riesgo, como las mujeres con antecedentes de tiroiditis de Hashimoto. Estas personas deben ser informadas en torno a los signos y los síntomas de hipotiroidismo grave y la necesidad de recibir tratamiento médico temprano.